Bienvenidos a un nuevo capítulo de El Hampa Bruta, el canal donde desvelamos las historias más complejas del crimen organizado. En este episodio, exploraremos el top 10 de los capos más ricos de todos los tiempos, figuras cuya influencia no solo se mide por las fortunas que amasaron, sino por la violencia que desataron y cómo transformaron el panorama del tráfico de sustancias ilícitas y las organizaciones criminales globales. A través de sus historias, descubriremos cómo estos imperios fueron construidos sobre sangre, tráfico de sustancias ilegales y estrategias implacables que cambiaron para siempre el mundo del crimen. Desde las sombras, estos personajes dejaron una huella imborrable en la historia, no solo por su enorme riqueza, sino también por la brutalidad con la que establecieron y expandieron sus dominios, dejando un legado que sigue resonando en los pasillos del poder criminal. Y recuerda, si te apasionan estos relatos que revelan cómo se forjaron los imperios más grandes del crimen organizado, te invitamos a formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete, activa la campanita, comparte y comenta. Tu apoyo es crucial para que el Hampa Bruta siga sacando a la luz estos impactantes relatos. Además, si deseas ser parte activa del canal, no olvides unirte a nuestra membresía. Y ahora sí, prepárate para adentrarte en las aterradoras historias detrás de las fortunas de estos capos y conocer el legado que dejaron en la historia del crimen organizado. Comenzamos con Joaquín El Chapo Guzmán, uno de los capos más famosos de la historia del tráfico de narcóticos, considerado por muchos como el hombre más poderoso del cártel de Sinaloa en su época. A pesar de ser pequeño en estatura, su influencia fue monumental. El Chapo se destacó por su increíble habilidad para escapar de la justicia, protagonizando fugas espectaculares que se convirtieron en leyendas. Sin embargo, su destino final fue marcado por la Operación Cisne Negro, una captura en 2016 que lo llevó a las rejas de una prisión de máxima seguridad en los Estados Unidos. Con una fortuna estimada en $1.000 millones en su apogeo, el Chapo dominaba el flujo de cocaína, metanfetamina y heroína hacia Estados Unidos, un mercado que representaba el corazón de su imperio criminal. A pesar de su caída, su nombre permanece como uno de los más temidos y reconocidos dentro del narcotráfico. En el 10º puesto tenemos a Capone, aunque no es un narcotraficante en el sentido moderno, dejó una marca imborrable en el crimen organizado durante la prohibición en Estados Unidos. A través de su imperio del alcohol ilegal, Capone amasó una fortuna que hoy equivaldría, ajustado a la inflación, a $1.300 millones. Capone se ganó la fama por su capacidad para manipular a políticos y autoridades, pero fue el IRS quien finalmente lo derribó, llevándolo a prisión por evasión de impuestos. Aunque su caída fue impulsada por un método no relacionado con el narcotráfico, su legado como uno de los grandes jefes criminales de su tiempo sigue siendo un referente en la historia del crimen organizado estadounidense, más relacionado con las operaciones ilegales de alcohol, no con las drogas. En 9ª posición, la historia de Griselda Blanco, la conocida madre de la cocaína, nos transporta a los años 70 y 80 en Miami, donde dominó el tráfico de cocaína. Blanco amasó una fortuna de $2.000 millones, estimación basada en su impacto en el tráfico de sustancias ilícitas en Miami, aunque algunas fuentes pueden dar cifras ligeramente menores o mayores. Fue una de las figuras más temidas no solo por su capacidad para gestionar el tráfico, sino por su brutalidad implacable. Fue la creadora del infame método de ejecución en motocicleta, un sello distintivo de su poder y eficiencia. Sin embargo, su historia terminó de manera trágica, cuando fue asesinada en 2012, y curiosamente, de la misma manera que ella había ejecutado a tantos, en una moto, una irónica vuelta del destino. En la 8ª posición encontramos a Carlos Leder, cofundador del Cártel de Medellín. Leder transformó una isla en las Bahamas en un centro neurálgico para el contrabando de cocaína, creando rutas clave para el tráfico entre Colombia y Estados Unidos. Su fortuna
estimada en 2.700 millones de dólares, fue amasada gracias a su peculiar excentricidad y su habilidad para manipular los recursos del Cártel de Medellín. Su fascinación por la música de John Lennon y su apoyo a las ideas nacionalsocialistas lo hicieron aún más excéntrico. Aunque fue arrestado y condenado, Leder desempeñó un papel esencial en el auge de este cártel antes de llegar a un acuerdo con las autoridades panameñas que le permitió ser liberado en 2020. En séptima posición, los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela se posicionan con una fortuna de 3.000 millones de dólares cada uno, en su momento álgido. Estos hermanos, conocidos por su enfoque más corporativo del crimen, fundaron el Cártel de Cali. En su apogeo, el cártel controló el 70% del mercado de cocaína en los Estados Unidos y el 90% en Europa. Su estilo operativo más discreto y organizado contrastaba con la violencia desmesurada de su rival Pablo Escobar. Mientras que el Cártel de Medellín operaba con un enfoque sanguinario, el Cártel de Cali prefería la planificación estratégica en salas de juntas, lo que les permitió operar con una estructura más sofisticada y menos visible. A pesar de su captura en los 90, los hermanos siguen siendo una de las figuras más poderosas en la historia del narcotráfico. Cada uno de estos nombres, aunque diferentes en sus métodos y estilos, compartieron un destino común: el poder absoluto sobre las rutas del tráfico de sustancias ilícitas, el control total de mercados nacionales e internacionales, y una fortuna construida sobre la violencia y la corrupción. Siguiendo con el ranking de los narcotraficantes más ricos de la historia, llegamos al sexto puesto, donde encontramos a José Gonzalo Rodríguez Gacha, también conocido como El Mexicano. Este temido miembro principal del Cártel de Medellín fue responsable de una fortuna estimada en 5.000 millones de dólares. Gacha fue un hombre que operaba con una eficiencia militar y utilizó ranchos mexicanos como puntos estratégicos para mover droga a través de la frontera. Su influencia fue tal que, tras su muerte en un tiroteo con las autoridades colombianas en 1989, más de 15.000 personas asistieron a su funeral, reflejando tanto el miedo como el respeto que inspiraba en su país natal. En el quinto puesto, encontramos a Khun Sa, el rey del opio de Birmania, con una fortuna también de 5.000 millones de dólares, dato validado por diversas fuentes. Poseía una gran habilidad para negociar y evadir la captura, lo que contribuyó a su longevidad en el negocio. Aunque nunca fue detenido, vivió bajo arresto domiciliario en Birmania antes de morir en 2007. Khun Sa controlaba la producción de heroína en el Triángulo de Oro, la región donde se intersectan las fronteras de Tailandia, Birmania y Laos, una de las zonas más infames de Asia. En su apogeo, abastecía el 75% de la heroína en el mercado mundial. A pesar de ser perseguido por las autoridades de varias naciones, Khun Sa nunca fue capturado y vivió sus últimos años bajo arresto domiciliario, una rara excepción en la vida de un narcotraficante. En el cuarto puesto tenemos a Jorge Luis Ochoa Vázquez y sus hermanos, quienes junto con Pablo Escobar formaron la columna vertebral del Cártel de Medellín. Aunque su nombre no es tan conocido como el de Escobar, los hermanos Ochoa fueron fundamentales en el crecimiento y expansión del cartel, ganando una fortuna de 6.000 millones de dólares cada uno. Esta cifra es resultado de las estimaciones sobre su riqueza durante su apogeo. A diferencia de Escobar, los Ochoa eran más discretos y preferían operar en las sombras, sin tanto protagonismo mediático. Su habilidad para coordinar rutas de tráfico y operar como estrategas logísticos fue lo que permitió al Cártel de Medellín dominar el mercado de la cocaína mundial. Al final, los hermanos Ochoa optaron por un acuerdo con las autoridades colombianas, evitando una muerte violenta y regresando, en gran parte, a la legalidad. En tercer puesto, encontramos a Dawood Ibrahim, el líder de la D Company en India. Con una fortuna estimada en 6.500 millones de dólares, Ibrahim no solo se involucró en el tráfico de narcóticos, sino también en actividades como el terrorismo, el lavado de dinero y el crimen organizado internacional.
Ibrahim fue el cerebro detrás de los atentados de Bombay en 1993, pero su influencia criminal se extendió más allá de las fronteras de India, involucrándose en el tráfico de heroína y cocaína. A pesar de estar en la lista de los hombres más buscados por las autoridades internacionales, Ibrahim ha logrado evadir la captura durante años y se cree que podría estar en Pakistán, siendo una figura enigmática para las autoridades globales. En segundo lugar, se encuentra Amado Carrillo Fuentes, apodado el Señor de los Cielos por su increíble capacidad para transportar cocaína usando una gran flota de aviones, incluidos los Boeing 727. Con una fortuna estimada en $25,000 millones, Carrillo transformó el Cártel de Juárez en una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Su habilidad para mover toneladas de cocaína y operar con una discreción admirable lo hizo casi invencible, hasta que murió de manera misteriosa en 1997 durante una cirugía estética para cambiar su rostro y evitar ser identificado. La muerte de Carrillo dejó un vacío de poder en el cártel, lo que provocó luchas internas por el control, que fueron sangrientas y devastadoras para la región. Finalmente, y en el primer puesto, encontramos a Pablo Escobar, el hombre que redefinió el concepto de narcotráfico y que, en su época, fue el narcotraficante más rico y temido del mundo. Con una fortuna estimada en $30,000 millones, Escobar construyó un imperio que controlaba el 80% del mercado de cocaína mundial. Su influencia fue tal que, en su pico de poder, Escobar era capaz de desafiar a los gobiernos de los Estados Unidos y Colombia, construyendo una red de corrupción, violencia y negocios ilícitos sin igual. Desde financiar su propia liga de fútbol hasta construir barrios para los pobres, Escobar combinó la violencia con la caridad para ganarse la lealtad de los colombianos. Sin embargo, su caída fue inevitable, y después de años de perseguirlo, Escobar fue abatido en 1993. A pesar de su muerte, su legado sigue vivo, y su nombre sigue siendo sinónimo de poder, violencia y dinero. El mundo del crimen organizado ha dejado una marca imborrable en la historia moderna, y los hombres que lideraron estos imperios criminales no solo dejaron una huella de violencia, sino también de astucia y poder. Estos individuos, que nacieron en circunstancias difíciles y en su mayoría sin educación formal, demostraron cómo el crimen puede generar riquezas y poder inimaginables, pero también cómo el precio por alcanzar tal poder puede ser la muerte, la traición y la eterna persecución de las autoridades. La historia de estos líderes criminales es un testimonio de cómo el dinero y el poder pueden corromper, pero también es una lección sobre las consecuencias de operar en la ilegalidad. Aunque sus imperios de sustancias ilícitas se desplomaron con su caída, el legado de estas figuras sigue siendo un recordatorio de la compleja red de crimen organizado que afecta no solo a los países donde operan, sino a todo el mundo. Al finalizar este recorrido por el Top 10, reflexionamos sobre el legado que dejaron estas figuras, quienes no solo lograron acumular riquezas incalculables, sino también sufrimiento y devastación a su paso. El crimen no solo destruye las vidas de quienes lo cometen, sino también las de quienes caen atrapados en su órbita. ¿Qué nos enseñan estas historias sobre el poder, la ambición y las consecuencias de la violencia? Gracias por acompañarnos en este capítulo de El Hampa Bruta. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y activar la campanita para más contenido sobre las historias ocultas del crimen organizado. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces.